Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues déjeme decirle que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y esto es un trastorno mental que no distingue edades, género o culturas y que se identifica cuando la tristeza dura más de 2 semanas y es solo un síntoma dentro de muchos más. Cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y se estima que en el 2030 será la primera, ¿no? Obviamente, si no existen cambios en estas estrategias para atenderla a tiempo. México ocupa el lugar 16 en el mundo en este padecimiento, el cual afecta al 8% de la población y también tiene una prevalencia de 5 a 17%. Los síntomas a los que se debe estar atentos son tristeza continua durante más de 2 semanas, episodios de ansiedad, incapacidad para sentir placer, cambios en el apetito y en los patrones de sueño, irritabilidad y dificultad para iniciar el día. Y hoy queremos darle la bienvenida al doctor Ángel Edgar Germán Álvarez. Él es psicoterapeuta y ex asesor clínico docente del Hospital Psiquiátrico doctor Adolfo M. Nieto. Y con este tema tan importante, querido doctor Germán Álvarez, acerca del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Debemos de entender que este es pues podríamos decir también es una gran pandemia, ¿no? Hola, Ethel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a usted y a su amable auditorio. Y pues sí, en Muy, efecto, si hablamos estrictamente de lo que es una enfermedad que está afectando y que sobrepasa a los continentes, pues sí estamos hablando efectivamente de una pandemia. Así es. Dime qué podemos hacer para entender la sintomatología o que la gente esté atenta a este gran problema mundial. Qué bueno hace esa pregunta. Aquí lo importante es que la gente sepa apreciar aquella sintomatología que ataca a las personas y que muchas veces no se le hace caso, que muchas veces es se me va a pasar, o que la medicina mágica es échale ganas, esto no se te va a quitar, y esto obviamente no va a suceder, no va a pasar, y debemos de estar bien atentos en esa situación porque son rasgos característicos, algo que nos está avisando de que algo no está bien en nuestro organismo, en nuestra psique, y que tenemos que ponerle mucha atención a esto. Debemos de recordar que la depresión es una enfermedad que debemos de apreciarla como tal y que no es solamente una cuestión pasajera a la cual solamente echándole ganas vamos a salir adelante. Es bien importante que nos comenta, doctor, porque no es de échale ganas, tú puedes. Hay cambios en nuestra química cerebral que necesitan ser atendidos por un especialista. En este caso, psiquiatra sería la persona adecuada, tal vez con equipo multidisciplinario, con un psicólogo, o cómo es el manejo adecuado. Lo ideal es con un equipo multidisciplinar. Eh, es que hablar de depresión, es que podemos hablar de depresión y ponerle el apellido que queramos. Porque podemos hablar de depresión estacional, de depresión postparto, de depresión infantil, hay lo que gusten, si le ponemos el apellido, tenemos depresión. Sí. Entonces, lo principal es que atendamos esas banderas y que vayamos con el especialista en salud mental para que podamos ser bien atendidos, bien diagnosticados. Entonces, dentro de esto, y ya en la introducción que hizo, pues estamos hablando de la segunda causa de discapacidad a nivel mundial en el trabajo. Entonces, si hablamos de esto, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares que se pierden por la baja productividad en una Sí. persona con depresión. Aquí algo importante es que no sabemos bien distinguir los síntomas entre una tristeza o tal vez una distimia, que es una depresión, podría decir, de menor nivel, haya un problema que necesite ayuda, porque podemos entender que hay algunos
pues cosas que nos pueden exacerbar algún tema de tristeza, como es la pérdida de alguien, un duelo que estemos viviendo, desde la pérdida del trabajo, pérdida de un ser querido, algún problema, pérdida de la salud, tantas cosas que nos causan pérdidas, pero que aquí es importante saber cuándo ya es un problema que necesita ayuda de alguien como tú, doctor, o que lo podemos manejar con el tiempo y manejando el duelo adecuadamente. Claro, lo principal es entender que la depresión, para diagnosticarla como depresión, debe de pasar de 2 semanas. Y dentro de las características que nos marca el DSM-5, que es donde estadificamos o donde hacemos el diagnóstico, se necesitan por lo menos 5 de los siguientes criterios. Uno es obviamente un estado de ánimo depresivo, que es mayormente en el día. Hay una disminución en el interés de lo que nos causa placer, de las actividades Sí. cotidianas. Aquello que de pronto nos causaba placer, que nos Ujú. causaba gusto, ahora ya no nos causa ese placer. También hablamos de una disminución o de un aumento de peso. Podemos asociarlo, por ejemplo, con ansiedad y también debemos hacer la distinción entre esto. Pero normalmente cuando una persona sin razón aparente aumenta por Empieza a allá el comer más. 5%, así es, que Y también a aumenta no a comer, ¿no? 5%. Que, Y doctor, también que si puede dejar quiere, de comer. comentamos, ahorita continuamos con esta sintomatología, me voy a una pausa, pero regresamos aquí con más en Bien y Saludable. No se vaya, volvemos rapidísimo. Estoy platicando con el doctor Ángel Edgar Germán Álvarez, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y tenemos que hablar de este tema. Tal vez no estamos muy acostumbrados, que ahorita creo que ya hay un cambio, querido doctor Ángel Edgar, de que ya se está atacando haciendo más énfasis en la salud mental, cosa que aplaudo porque sí es algo que debemos de tomar muy en cuenta para nuestra vida, nuestra calidad de vida. Y nos estabas comentando acerca de la sintomatología, gente que está comiendo mucho o que deja de comer, gente que ya no está disfrutando lo que antes le causaba placer, que está más irritable, pero aquí este disfrute tendría que ser en todos los aspectos de la vida, no es que en la casa no disfruto, pero en el trabajo con mis amigos estoy feliz, sino ya hay algo, una constante en todos los ámbitos sociales y productivos, si lo puedo llamar así. Claro. De hecho, bueno, dentro de los criterios diagnósticos, pues no solamente está el ya no disfrutar de las cosas cotidianas, ¿no? También hay un aumento de sueño o también puede haber una disminución de sueño. Entonces puede haber insomnio o puede haber hipersomnia. Hay una agitación o un retraso psicomotor, que también esto es muy importante, porque de aquí se desprende la fatiga, la falta de energía, la falta de hacer ganas, el ya no disfrutar, por eso viene con esto, de ya no disfrutar de hacer las cosas. Esto va acompañado de sentimientos de inutilidad y de aquí viene entonces la culpa, que puede ser bien excesiva o puede ser inapropiada. Todo el mundo necesitamos sentir culpa para poder corregir las cosas que tenemos. De hecho, el no tener culpa pues, sería una característica de otra Sí, psicopatología. Pero este sentimiento de culpa cuando se vuelve excesivo, cuando se vuelve inapropiado, entonces debe de ser una alarma, debe ser una bandera que nos lleva a ver a estos pacientes esa falta de decisión para tomar algunas alternativas que le ofrece la vida. sí, Otra de las cosas bien importantes es el concepto que tienen de la vida, porque esa inutilidad los hace pensar en la muerte. Y aquí es algo bien importante porque el pensar en la muerte no solamente es el me voy a suicidar. O sea, tenemos que sí. poner mucho énfasis y mucha atención en las ideas suicidas, porque hay personas que pueden planearlo, que lo pueden intentar. Puede haber personas que lo pueden planear y nunca intentarlo, pero también puede haber personas que piensen en la muerte no como un suicidio, sino como que
los demás Una estarían mejor si salida. yo estuviera. Ah, Mm, ese pensamiento, ya no la acción o la intención, sino ese pensamiento, estaría mejor si yo no estuviera, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? Y si yo me enfermara, y si yo no estuviera. Entonces esa preocupación excesiva por la culpa es lo que puede llevar a pensar en esas situaciones de muerte. Y sí. esto Una, hay que entenderlo perfectamente. Eso, y una pregunta, doctor, ahorita que está hablando de estos pensamientos suicidas, ¿les debemos de creer a la gente? Porque luego dicen, no, lo que quieren es llamar la atención, y entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Híjole. Yo Eh, sé, es una pregunta eso es complicada. muy complejo, pero vamos a ponerlo de esta manera. Eh, Cuando nosotros vemos a los pacientes, hay pacientes que sabemos de antemano que obviamente si es llamar la atención es manipular su ambiente, controlar los que están a su alrededor con de, ay, me voy a matar. De hecho, hay personas que dicen, me voy a matar a las 5 de la tarde, voy a abrir las llaves del horno, pero voy a dejar la llave debajo del tapete porque me voy a matar a las 5 de la tarde. Bueno, No, bueno, obviamente estamos sabiendo que es para manipulación, ¿no? Pero sin embargo, sí hay que creerles. Aunque sabemos que es una manipulación, pero no sabemos si en determinado momento puede llegar a tener un accidente donde se le olvidó cerrar las llaves o donde no puso la llave de la puerta debajo del tapete y puede llevar entonces a un accidente fatal. Siempre hay no, que no. creerles, siempre hay que darles La atención eh, requerida, o sea, yo creo que sí es importante hacer algo, porque algo no está bien, aunque quieran llamar la atención, aunque sean, que sí son sus acciones que quieran llevar a cabo, yo creo que necesitan la atención adecuada y eso es algo que vale la pena que comentemos. Cuando hablamos de cambios en la química cerebral, querido Ángel Edgar Germán, ¿qué pasa? ¿Por qué hay niveles bajos que es de dopamina, de estas químicas, de estas neurotransmisores que nos hacen sentir placer, estar contentos, etcétera, etcétera? Lo que hace que funcione nuestro cerebro de una forma adecuada en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. bueno, debemos entender también que la farmacoterapia es una de las alternativas importantes para el tratamiento de nuestros pacientes, pero sí debemos entender qué está ocurriendo en el interior. De hecho, hay tres ejes de los que es muy importante hablar, porque estamos hablando del hipotálamo, hipófisis, y el primer eje es con las suprarrenales, el segundo eje es con la tiroides y el tercer eje con la hormona del crecimiento. Cuando hay una desregularización neuroendocrina, que es precisamente de lo que acabo de hablar, estos tres ejes, entonces los neurotransmisores no están llegando a donde deben de llegar y es por eso que se utilizan medicamentos como los inhibidores de recaptación de serotonina, que son alternativas muy importantes para tratar a los pacientes. Puede ser, el tratamiento debe de ser, ya lo habíamos hablado, Multidisciplinario, interdisciplinario, así es. porque se debe de hablar de la terapia, se debe de hablar del apoyo que se le da al paciente y se debe de dar en determinado momento fármacos. Entonces, el tratamiento no solamente se puede ir con la pura lengua, que es la terapia o la psicoterapia, no puede ser únicamente con fármacos, sino que debe de ser combinado para asegurar un buen resultado. Porque no es un dolor de cabeza que me voy a quitar con una pastillita de dolor de cabeza. Aún así, deberíamos de saber por qué está doliendo la cabeza. Y es lo mismo con la depresión. Si tengo depresión, saber qué es lo que me lo está ocasionando. Entonces, Y no es es muy difícil de... echándole ganas, que eso es bien importante que No, está comentando. No no, nada no. más es echarle ganas, hay que manejarlo de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria con los medicamentos apropiados, que hay una gama impresionante y que deben de ser prescritos por médicos especialistas, en ese caso los psiquiatras,
obviamente también el manejo con médicos internistas para ver si hay enfermedades asociadas que pudieran estar con esta condicionante, como el hipotiroidismo, como estabas comentando, querido doctor, y la psicoterapia, además de todas las redes de apoyo con las que debemos de contar para tratar de manejar de forma integral un padecimiento tan importante que ha tomado la vida de muchas personas y la calidad de vida de otras para el mayor de los éxitos, ¿no? Es que esto es lo más importante, la calidad de vida. La depresión, de verdad, se lo digo y quiero que todo el mundo, todo su auditorio entienda esto, es un padecimiento, de verdad es vivir un infierno en vida. Una persona que tiene depresión no disfruta de la vida. Aquello que de pronto, era lo que estábamos platicando, aquello que de pronto causa placer, ahora ya no lo causa. Se aparta de los demás, no quiere saber de los demás. Pero debemos de entender tanto el contexto como también los antecedentes que están dando pie a que se presente una depresión. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos aquí, aunque hablamos de estadísticas y decimos que el 8%, el 15%, Sí. en México, por ejemplo, estamos hablando de que, según datos de la UNAM, el 2% aproximadamente hay de Sufren de la depresión población. infantil. Hay que, Entonces, déjame interrumpirlo aquí, querido doctor, porque claro, me tengo que ir a una pausa, pero regresamos claro en que un sí. momento aquí en Bien y Saludable. No se vaya, que volvemos con más. Saludable de México. Estoy platicando con el doctor Ángel Edgar Germán, él es psicoterapeuta, hablando de la depresión. Y comentábamos algo bien importante, querido doctor, fuera del aire, que es la gente alrededor de una persona con depresión. Esas personas que a veces no los tomamos muy en cuenta, pero que tienen un desgaste emocional brutal y que nadie los ve. Y por ejemplo, pónganse a pensar en alguien con depresión que no quiere hacer nada, no quiere salir, no quiere ni siquiera ir al doctor, no quiere tomarse las medicinas, no quiere, ya se quiere desaparecer de la vida de los demás, y piensen en su pareja, cómo lo estaría viviendo. Y eso es algo bien importante, doctor. O una madre con un hijo en depresión, o un hijo con una madre deprimida. Entonces sí es algo que también debe ser parte de este equipo y del manejo, ¿no? Claro. El apoyo familiar es sumamente importante porque muchas veces el paciente con depresión se siente abandonado. Y ese es un círculo vicioso porque si se siente abandonado, entonces siente que no tiene caso seguir viviendo. Y por eso debemos de creerles y sobre todo darle apoyo no solamente al paciente, sino a los familiares, a las personas también que están alrededor de una persona con depresión. Así es. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál sería el manejo, los pasos adecuados para si tenemos a alguien con depresión en casa? ¿Qué se hace? ¿A dónde vamos? ¿Cómo buscamos ayuda? ¿Empezamos con un psiquiatra? ¿Empezamos con un médico internista para que después el manejo con psicoterapia sea adecuado? ¿A dónde se recurre? Bueno, como todo, lo que debemos hacer es su médico de primer contacto. Y él valorará la situación de cada cual para canalizarlo con quien crea necesario. Pero sobre todo las personas en general, si creen que tienen alguno de las cosas que hemos estado hablando, de estas banderitas, que no duden jamás de acudir con su profesional en salud mental. Eso es lo más importante. Ok, entonces sí tomar la salud mental muy, muy en cuenta, buscar la ayuda necesaria. Empezamos con el médico de primer contacto y de ahí se derivará a un especialista para ver si es la química cerebral, si es una cuestión de tristeza momentánea, de manejo de los neurotransmisores y esta química cerebral tan importante, y acompañado con un equipo multidisciplinario que maneje la psicoterapia y también a la familia. Así es. Eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Me puedes repetir la sintomatología de la depresión y cómo, algo bien importante antes de irnos, querido doctor, cómo haces el diagnóstico certero? Porque aquí no hay un estudio
que te diga, oye, tienes cambios en tu química cerebral y entonces tienes depresión. O sea, es algo que se va por la clínica, por la sintomatología, por esta exploración adecuada de su día a día. Bueno, hay muchas cosas. Puede haber incluso hasta pruebas de laboratorio, hay cuestionarios para ver los estados depresivos, pero lo más importante es la clínica. Y como yo le digo siempre a mis alumnos, lo mejor, el mejor diagnóstico que se puede hacer es mediante una entrevista clínica. Hacer una entrevista clínica es lo mejor que nos puede arrojar los datos para saber con qué estamos tratando. Eso sería lo mejor. Así es, entonces sí es muy importante una evaluación adecuada y no, aquí hay un tema también que vale la pena comentar, doctor, y es acerca de la autoprescripción. Muchas veces no tenemos la ayuda o simplemente decimos, me voy a tomar esta pastillita para tranquilizar mi ansiedad o la vecina me dio estas gotitas. Yo creo que eso está alargando y está poniendo en dificultad un diagnóstico certero. Claro, repito, lo mejor que pueden hacer es confiar e ir con su profesional en la salud mental. No hacerle caso a la vecina, no hacerle caso a la comadre. Sé que tienen buenas intenciones, pero todos los tratamientos se deben de adecuar de forma personal a cada paciente. Así es. Yo te agradezco muchísimo. ¿Algún mensaje a la audiencia, querido doctor, el día de hoy que estamos conmemorando el Día Mundial de Lucha contra la Depresión? Claro que sí, lo principal es que sí les crean a las personas que dicen que se sienten, que bueno, de hecho ni siquiera nos dicen que se sienten mal, ¿eh? Ni siquiera nos dicen que se Eso es sienten mal. importante. Pero nosotros sí nos damos cuenta y Así es. debemos de prestarles ayuda, debemos de prestarles atención. Y Y muy creerles. agradecido por la invitación. Un placer y gracias por acompañarnos. Y antes de irme quiero agradecer todas las atenciones que ha recibido mi madre aquí en el Hospital Ángeles de las Lomas. Gracias de verdad a su director Werner Damm, a Marcela Rico, al doctor Jaime Labetman, al doctor Miracle. Gracias porque nos hacen tener un camino con más luz para nuestros seres queridos. Gracias de corazón. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.